Romanos capítulo 2. La culpa del moralista y el judío. Versículos 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto? Oh hombre, ¿tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? En Romanos capítulo 1, Pablo señaló el pecado de las personas más notoriamente culpables. Ahora, él habla de aquellos que son por lo general, entre comillas, morales en su conducta. Pablo aquí nos indica que estos supuestos morales se felicitan a sí mismos de que no son como las personas descritas en Romanos capítulo 1. Un buen ejemplo de esta manera de pensar es la ilustración de Jesús del fariseo y el publicano. Si tomamos esas figuras de la parábola de Jesús de Lucas capítulo 18 y versículo 10, en Romanos capítulo 1, Pablo habló al publicano y ahora se dirige al fariseo. Dice, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Después de escuchar la postura del moralista al condenar al pecador, ahora Pablo voltea el mismo argumento sobre el mismo moralista, pues dice, tú que juzgas, haces lo mismo. Nótese aquí que la persona moral no es condenada por juzgar a otros, sino por ser culpable de practicar las mismas cosas en las que él juzga en otros. Esto es algo a lo que el hombre moral se opondría diciendo, yo no soy en nada como ellos. Pero Pablo demostrará en este capítulo que esto es verdad. Este pasaje de Romanos nos da la idea de que se juzgará según los hechos del caso. Por lo tanto, indudablemente Dios juzgará y condenará a la persona moral sobre la base de los hechos. El punto es claro aquí. Si la persona moral es tan culpable como el pecador, ¿cómo escapará del juicio de Dios? El objetivo de Pablo entonces es más grande que el de solamente convencerlos de su injusticia, pues él les desploma su moralización porque estos creen que esto es la forma de escapar de la ira de Dios. Versículo 4 y 5. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo señala que el mismo moralista comprende muy bien la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios, las cuales deberían llevar a este moralista a un humilde arrepentimiento en lugar de a una actitud de superioridad. En cuanto a estos términos, la benignidad podría ser considerada la bondad de Dios con nosotros en cuanto a nuestros pecados pasados, pues Él ha sido bueno con nosotros porque aún no nos ha juzgado aunque lo merecemos. La paciencia podría ser considerada la bondad de Dios con nosotros en cuanto a nuestros pecados presentes, pues en este mismo día y en esta misma hora nos hemos quedado cortos de su gloria, pero Él retiene su juicio contra nosotros. Y la longanimidad podría ser considerada la bondad de Dios con nosotros en cuanto a nuestros pecados futuros, pues Él sabe que pecaremos mañana y al día siguiente, pero retiene su juicio contra nosotros. Es bueno el saber cuán grande es la bondad de Dios, pero es un gran pecado presumir sobre la gracia de Dios y fácilmente llegar a creer que la merecemos, pues los hombres ven muy a menudo la paciencia y longanimidad de Dios como una debilidad de Él. Estos dicen cosas como, si hay un Dios en el cielo, que me mate. Cuando no sucede, ellos dicen, ¿ves? Te dije que no hay Dios. Por tanto, los hombres malinterpretan la paciencia y longanimidad de Dios como su aprobación para pecar. Y por esta pésima interpretación, ellos rehúsan arrepentirse. Se podría decir que cada mañana cuando un hombre despierta a un impenitente y se encuentra fuera del infierno, la luz del día parece decirle, ¿brillo sobre ti otro día?
para que en este día te puedas arrepentir. Cuando su cama le recibe en la noche, parece decir: te daré otra noche de descanso para que puedas vivir y volverte de tus pecados y confíes en Jesús. Cada bocado de pan que llega a su mesa le dice: yo tengo que sostener tu cuerpo para que tengas espacio para arrepentirte. Cada vez que abre su Biblia, las páginas le dicen: hablamos contigo para que te puedas arrepentir. Y cada vez que escuchas un sermón, se te suplica que vuelvas al Señor y vivas en verdad. También dice: ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Muchos hombres malinterpretan la benignidad de Dios hacia los impíos, ya que ellos no entienden que la razón de esta benignidad es llevarlos al arrepentimiento. Y si tú estás esperando que Dios te lleve al arrepentimiento, déjame decirte que Él no trabaja así, pues Dios no te lleva sino que te guía al arrepentimiento. Fijémonos pues en los siguientes ejemplos cómo el Señor nos lleva al arrepentimiento. Caín fue llevado lejos como un fugitivo y un vagabundo, cuando él mató a su hermano justo Abel, y Judas fue y se colgó al ser guiado por la angustia del remordimiento debido a lo que había hecho al traicionar a su Señor. Pero el más dulce y el mejor arrepentimiento es aquel que viene no por llevar, sino por atraer, pues finalmente la benignidad de Dios nos atrae al arrepentimiento a sus escogidos. En el Nuevo Testamento, el arrepentimiento no es simplemente algo negativo, ya que significa el volverse a una nueva vida en Cristo, una vida de servicio activo para Dios. Por esto no se debe de confundir arrepentimiento con remordimiento, el cual es una tristeza profunda por el pecado, pero que carece de la nota positiva del arrepentimiento. Dice: atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Debido a esta errada presunción de la gracia de Dios, Pablo puede decir con toda seguridad que el moralista atesora ira para el día de la ira, pues el moralista piensa que atesora méritos con Dios cuando él condena a los pecadores a su alrededor, pero en realidad él simplemente lo que está atesorando es la ira de Dios. Así que podemos decir que, de la manera como los hombres añaden a su tesoro riquezas, así añade el moralista que juzga a otros tesoros de castigo para el día del juicio. Como estos hombres atesoran la ira de Dios contra ellos mismos, nos preguntamos entonces, ¿qué es lo que detiene el flujo de la ira para con estos? La respuesta es Dios mismo. Él detiene la ira debido a su paciencia y longanimidad. El sentido figurado de este pasaje es el de una carga que Dios soporta, a la cual los hombres le apilan más y más carga, haciéndola cada vez más pesada. Pero la maravilla de todo esto es que Dios la carga por nosotros. Sin embargo, Él soporta todo su peso y no la deja caer sobre la cabeza del pecador. Dice: el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En la primera venida de Jesús, el carácter amoroso de Dios fue revelado con gran énfasis. En la segunda venida de Jesús, el justo juicio de Dios se revelará sin duda más claramente. Versículos 6 al 10. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Este párrafo nos dice que si hubiera uno que realmente hiciera el bien en todo momento, podría ganarse la vida eterna por su propia cuenta, pero no hay ninguno, porque todos de alguna u otra manera han sido o van a ser contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. La ira de Dios vendrá sobre todo aquel que hace el mal, sin importar si son judíos o gentiles. Este juicio, claro está, vendrá al judío primeramente, y si estos son los primeros en la fila para el evangelio y los primeros en la fila para la recompensa, entendemos entonces que ellos también serán los primeros en la fila para el juicio.
La palabra tribulación mencionada aquí viene de la idea del principio del sufrimiento, y la palabra angustia viene de la idea de una inflamación después de un golpe, pues se aplica más a la aflicción que continúa a la tribulación. Versículos 11 al 13. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La palabra acepción o parcialidad, en este pasaje, significa el juzgar las cosas equivocadamente en base a nociones preconcebidas. Al respecto, algunos antiguos rabinos enseñaban erróneamente que Dios mostraba parcialidad hacia los judíos, pues ellos decían que Dios juzgará a los gentiles con una medida y a los judíos con otra. También dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. El justo juicio de Dios no es detenido en este caso porque alguien ha escuchado la ley, sino que más bien es detenido por alguien que en verdad hace la ley. También debemos considerar que el judío o la persona religiosa pueden pensar que él es salvo porque él tiene la ley, pero nos preguntamos, ¿ha guardado la ley? Como también el gentil que puede pensar que él es salvo debido a que él no tiene la ley, pero la pregunta es, ¿ha guardado lo que le dicta su propia conciencia? Versículos 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo aquí explica por qué un gentil puede ser considerado sin la ley, pues su conciencia, la cual es la obra de la ley escrita en sus corazones, es suficiente para condenarlos o, en teoría, esta ley en su corazón es suficiente para justificarlos. Significando en este caso la conciencia, el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de la moral de sus actos y de su Creador. Leemos, la ley escrita en sus corazones. Muchos autores paganos de los días de Pablo se referían a esta ley no escrita que habitaba dentro del hombre, y pensaban acertadamente que esto era algo que señalaba al hombre hacia el camino correcto. Esta ley, aunque no esté incluida en leyes escritas, es en cierta manera más importante que las leyes escritas. Aquí también, cuando el pasaje dice ley para sí mismos, no significa que estos, entre comillas, gentiles obedientes, crearon su propia ley, sino que más bien fueron obedientes a su conciencia, la cual es la obra de la ley viviendo dentro de ellos mismos. También dice, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En teoría, un hombre podría ser justificado al obedecer a su conciencia, pero desafortunadamente en este caso, cada hombre ha violado su conciencia, la cual es la revelación interna de Dios a los hombres. De igual manera que cada hombre ha violado la revelación escrita de Dios. Aunque Dios tiene su obra dentro de cada hombre, resultando en la conciencia, el hombre puede corromper esa obra y así entonces la conciencia varía de persona en persona. Y sabemos también que nuestra conciencia puede ser afectada y corrompida por el pecado y la rebelión. Pero también sabemos que después de esto puede ser restaurada en Jesús. Dice, dando testimonio su conciencia. Las personas que nunca han escuchado la palabra de Dios directamente aún tienen un compás moral de cual ellos son responsables, y con esto me refiero a su conciencia. Leemos, en el día en que Dios juzgará. En este día ningún hombre podrá escapar del juicio de Dios al reclamar que su ignorancia proviene de haber carecido de la revelación escrita de su palabra, pues violar la revelación interna de Dios es suficiente para condenarnos a todos. Dios, por lo tanto, juzgará a todas las naciones de acuerdo con el uso y abuso que hayan hecho de esta palabra, ya sea que estuviera escrita en sus corazones o escrita en tablas de piedra. Leemos, conforme a mi evangelio.
El apóstol dice, mi evangelio, como un soldado que dice mis colores o mi rey, pues está resuelto a llevar este estandarte a la victoria y servir a esta verdad real incluso hasta la muerte. También dice, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Este concepto mencionado aquí del juicio por medio de Jesucristo es distintivamente cristiano, pues los judíos enseñaban desacertadamente que solo Dios el Padre juzgaría al mundo sin comprometer a nadie a juzgar, ni siquiera al Mesías. Versículos 17 al 20. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. El pueblo judío de los días de Pablo era extremadamente orgulloso y confiado en el hecho de que Dios les dio su santa ley a ellos como nación. Ellos creían que esto confirmaba su estatus como el pueblo escogido y por lo tanto aseguraba su salvación. También dice, tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Aunque el judío debería recibir con gratitud la ley como un regalo de Dios, Pablo mostrará en los siguientes versículos cómo la mera posesión de la ley no justifica a nadie. Versículos 21 al 24. ¿Tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aquí vemos que el judaísmo rabínico de los días de Pablo interpretaba la ley para que se pudiera pensar que ellos estaban completamente justificados por la ley. De hecho, Jesús expuso el error de tales interpretaciones en Mateo capítulo 5. También al respecto, tengamos por cierto que Dios aplica su ley a nuestras acciones y actitudes, pues muchas veces nosotros solamente queremos que se evalúen nuestras actitudes y otras veces solo nuestras acciones. Pero Dios nos hará responsables por ambas cosas, motivos y acciones. Leemos, ¿tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio? Aquí claramente algunas personas sabían que el judío podría bien hacer ganancias de las prácticas deshonestas conectadas con la idolatría. Por tanto, Pablo al escribir esta línea pudo haber tenido esto en mente. Dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo le recuerda al pueblo judío que Dios había dicho en el Antiguo Testamento que su fracaso de obedecer a la ley causaría que los gentiles blasfemen contra él. Versículos 25 al 29. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El apóstol reconoce aquí que un judío podría protestar y decir que su salvación está basada en el hecho de que él es un descendiente de Abraham, el cual se comprueba por la circuncisión, y de paso aclara correctamente que esto no tiene importancia con respecto a la justificación, pues el judío creía que su circuncisión garantizaba su salvación y que en su defecto él bien podría ser castigado en el mundo por venir, pero este mismo judío nunca podría perderse. Por tanto, nos queda claro que la circuncisión o bautismo o cualquier otro ritual en sí mismo no salva a nadie. Y como un dato curioso, en el mundo antiguo, los egipcios también circuncidaban a sus hijos, pero vemos que esto bajo ningún punto les hacía seguidores del Dios verdadero.
Si un gentil guardara las ordenanzas de la ley a través de su conciencia, como lo muestra Romanos capítulo 2 y versículo 15, ¿no sería el justificado en lugar del judío circuncidado que no guarda la ley? El punto es enfatizado. El tener la ley no es suficiente, pues Dios lo que requiere es justicia. Y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Esta es la respuesta de Dios a aquel que dice: ¿y qué hay del pigmeo en África que nunca ha escuchado del Evangelio? Pues la respuesta es que Dios juzgará a ese pigmeo por lo que ha escuchado de su conciencia y por cómo lo ha vivido. ¿Qué hay del pigmeo en África que nunca ha escuchado el Evangelio? Es una buena pregunta. Pero hay preguntas mucho más importantes como son: ¿qué hay de ti que escuchas el Evangelio pero lo rechazas? ¿Qué excusa hay para ti? ¿Qué hay de ti al cual se te ordena llevar el Evangelio a ese pigmeo en África, pero tú rehusas a hacerlo? Finalmente, este capítulo dice: la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Todos los actos de la religión, tengamos por cierto, podrán darnos alabanzas de los hombres, pero no nos darán alabanzas de Dios, ya que la evidencia de nuestra rectitud con Dios no está contenida en actos u obras externas, sino que la evidencia de esta rectitud se encuentra en la obra de Dios en nuestro corazón, la cual se muestra en el fruto que damos para el Señor. Amén.